Hola amigos y amigas, les traigo un nuevo capítulo, este es el noveno capítulo de nuestro podcast en gestión deportiva, en donde seguimos fortaleciendo el rol educativo, la dirección, la gestión, y en este momento vamos a conocer lo que está haciendo un gran compatriota nuestro, Daniel Duclos Bastías, quien se encuentra en la Universidad de Castilla de la Mancha. Él está haciendo su postdoctorado allá y está desarrollando investigación, está trabajando como docente universitario, bueno, un tremendo profesional, profesor de educación física, magíster, investigador y doctor, como les comentaba. Y además vamos a devolvernos a conocer la realidad local de Chile con él, ya que fue el primer Ceremi del deporte en la región de Valparaíso. Así que un gran invitado, espero que les guste este capítulo y puedan conocer la realidad del modelo deportivo de España y también los análisis y reflexiones que hacemos aquí en Chile. Chao, chao. Hola, ¿cómo están todos? Los invitamos a un nuevo capítulo y en esta oportunidad, por supuesto, tenemos a un gran amigo, a un profesional del deporte que se encuentra en España, ¿cierto? Haciendo patria, extrayendo conocimiento, aplicando, bueno, y un sinfín de cosas en la gestión deportiva. Así que Daniel Duclos, amigo Bastías, Daniel Duclos Bastías, bienvenido amigo a este capítulo de podcast que viene a ser una plataforma para poder compartir los conocimientos a través de la gestión, todo lo que involucra, yo a veces les digo, fuera de la cancha también a los deportistas, pero a nosotros lo que involucra la política pública deportiva, la investigación deportiva, y en este caso, lo que está sucediendo quizá en España, y como tú conoces mucho la realidad de nuestro país, poder un poquito analizarla. Así que bienvenido y te agradezco primeramente estar en este espacio. No, bueno, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación y bueno, aprovecho la instancia de felicitarte por esta y por todas las iniciativas que estás llevando a cabo en términos de darle difusión y promoción a este ámbito que es la gestión deportiva, bueno, tanto pública como privada, porque es muy importante que existan actores como tú que de alguna manera puedan contribuir a difundir el conocimiento y, digamos, acerquemos también la gestión del deporte hacia la comunidad y hacia las personas que están interesadas en ella. Así que eso, muchas gracias. De nada, al contrario, gracias a ti. Daniel, comencemos con esta primera etapa que es de presentación, porque sabemos que esta gente, bueno, este programa de podcast lo va a ver alumnos, colegas, y quizás mucha gente de Chile o de afuera, y me gustaría que te conocieran primeramente quién es la persona, quién es Daniel, dónde estudió, dónde nació, quizás algunas cositas pequeñas para que podamos conocer un poquito más allá. Ya. Bueno, hazme una seña si es que me alargo mucho, ¿vale? No, dale, tranqui. Bueno, mi nombre es Daniel, ya me has presentado. Nací el año 81 en Valparaíso, en el puerto principal, como dice la canción. Y bueno, siempre fui deportista de mediano rendimiento, ya no tuve mucho éxito, eran otros tiempos, los años 80, difíciles años 80. Siempre, bueno, he estado vinculado al deporte, principalmente, no sé, en el colegio, con el fútbol, el básquetbol, el voleibol, siempre integré las selecciones escolares, por ahí también tuve algún paso por las primeras escuelas que se abrieron en Viña del Mar de la Universidad Católica, del Club Universidad Católica, también me probé en el Wander, pero bueno. Y luego, bueno, siempre muy inquieto, siempre ahí el primero en salir al recreo para calar, puesto en el equipo en la cancha de los 10 12 que jugábamos. Y luego en lo personal, bueno, el deporte era para mí siempre, hasta el día de hoy, es un catalizador y de alguna manera me mantiene más o menos equilibrado. Y por lo mismo, cuando terminé, digamos, mi etapa escolar, y bueno, con la presión siempre familiar de que forjemos un futuro, podamos Claro. tener una carrera profesional, yo digamos, por esta inquietud, digamos, física que tenía, vi que estudiar educación física era el único lugar que me iba a mantener más o menos tranquilo, y así fue. Y entré a estudiar en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso el año 2001, ¿ya? Mismo año que se promulga la ley del deporte, ¿ya? Y aquí Correcto. empiezo
empiezo a coquetear con el tema de la gestión deportiva, porque más o menos en segundo o tercer año me doy cuenta de que no me veía profesionalmente, digamos, en la educación física tradicional, en la educación física escolar. claro, Entonces empiezo a indagar, tuve una asignatura de gestión deportiva, aprovecho de saludar a mi profesora, a Lucho Espinosa, que después fuimos compañeros digamos, sí, de trabajo en la universidad, donde me doy cuenta de que hay una serie de oportunidades que trae la ley del deporte en términos de la instalación de una nueva institucionalidad deportiva a nivel nacional, a nivel regional, y también, también yo tenía como un perfil, no sé si de gestión, o sea, me gustaba organizar cosas, organizar campeonatos, bueno, fui bombero también hasta antes de venirme a España, mi primera etapa en España. Entonces siempre estuve metido en eventos, en cenas solidarias, voluntariado, bueno, muy inquieto. Y me di cuenta que me gustaba esto de planificar y organizar cosas. Y una vez que termino la universidad y viendo que yo terminé el año 2006 de estudiar la educación física, me doy cuenta de que, claro, me faltaba, digamos, adquirir otras experiencias y otras competencias también. Y tengo la posibilidad de venir a España, específicamente a Valencia, a hacer un máster en gestión deportiva donde, bueno, ahí se me abre, es un punto de inflexión porque se me ya, abre un mundo hasta entonces desconocido, ¿ya? correcto, En ese tiempo, y todavía, el Andrés Bello tenía el único magíster en gestión deportiva en nuestro perfecto, país, y a mí tampoco me convencía mucho porque había muy pocos especialistas en ese tiempo, hoy ya vemos más, entonces claro, eran como los mismos profes del pregrado, entonces yo decía, ujú, no, yo necesito. Entonces, claro, caí en una universidad en Valencia donde me tocó conocer, digamos, me hicieron clases referentes de la gestión deportiva pública de acá de España, también de la gestión deportiva privada, entonces tuve la posibilidad de conocer, digamos, también el bagaje histórico, político y cultural que había tenido España a nivel de sociedad. España también salió de una dictadura, al igual que nuestro país, entonces hay un proceso ahí de municipalización, vienen los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92, por lo tanto claro, hay inversión durante los años sí, 80, no tan solo en Barcelona, sino que también en España en materia deportiva, y creo que fue un acierto, y bueno, yo me venía por un año, y ya, estando en el máster, un compañero español me ve que me dice, oye, tú tienes pasta de investigador, me dice. Y yo le digo, ¿en serio? Y bueno, pero es que yo le digo, vengo por un año, yo me vuelvo a Chile porque claro, quiero de alguna manera volver no sé si a retribuir, pero a desarrollar mi proyecto profesional. Y bueno, me dice, mira, te sugiero que te postules al doctorado de la Universidad de Valencia, que era la otra universidad de la ciudad, porque creo que te puede ir bien. Dije, oye, pero es que yo no soy investigador, o sea, yo tengo mi tesis claro, de pregrado con suerte. Entonces claro, ahí amononé un currículum y traté de trabajar los destacar, documentos, sí, claro, claro, trabajar los documentos, bueno, postulé y quedé, ¿ya? Entonces eso significó alargar mi estadía de un año a 5 años, porque wow, en ese tiempo los doctorados había que hacer asignaturas, había que asignaturas, presentar. claro, Y después había que presentar como una tesina, como un trabajo de investigación más corto, y recién ahí entraba a la tesis. Así que el año 2012 terminé y bueno, volví a Chile, me reintegré a mi misma escuela a trabajar en la dirección como profesor. Y el año 2014, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, sí, también postulé, ya pues, esto también para la audiencia, o sea, porque de repente no, los cargos de confianza, que poco los menos pitutos, que. claro, Sí, no, no, o sea, eso yo creo que es súper transparente, esto es como cualquier trabajo, uno manda su currículum, te analizan, que no tengas bueno, tenga los claro, antecedentes limpios, tenga un perfil también profesional idóneo en este caso, y un año después de llegar de España, digamos, asumí la seremía de la región de Valparaíso, seremía del deporte. Primer seremi del deporte, bueno, no el primero, fuimos los primeros, ¿verdad? claro, a 15 nivel seremi nacional. del deporte, Pero quedaste en porque la el año, historia ahí, ya quedaste en la historia, claro, que eso, el sí, primero sí, sí, siempre y el 2013 justamente se había promulgado la ley 20.686 que creaba el ministerio, el entonces misterio, también claro,
se juntaron los astros, ¿ya? Y ahí estuve 2 años, bueno, mantuve mis horas de clase en la universidad, porque siempre como que el proyecto fue el tema como más académico. Y bueno, después de 2 años cumplí, digamos, con mi participación en el ministerio, volví a la universidad ya con jornada completa. Y al año siguiente asumí la dirección de deportes y actividad física de la universidad, entonces estuve a cargo, digamos, las selecciones deportivas, los programas de deporte de participación universitaria, eventos, etcétera, etcétera. Así que estuve ahí hasta un par de años, digamos, poniéndole el hombro a la gestión deportiva universitaria, Claro. también al tema académico, que docencia, investigación, y eso es más o menos lo que les puedo contar de mí. Entretenido, entretenido. Y la verdad que, bueno, se me olvidó, pero en la presentación lo vamos a destacar el rol de Ceremis y también es importante. Mira, yo a veces lo digo, y aquí yo me pasa en la región que yo soy hermano del gobernador, y uno no puede desentenderse de las políticas públicas que van sucediendo, porque si uno tiene la oportunidad de poder ayudar a colaborar a que el sistema, ¿cierto?, sea más justo, sea más digno, sea un sistema más accesible para nuestros, en este caso nosotros que nos movemos en el deporte, para nuestros deportistas, nuestros dirigentes, nuestros técnicos, yo creo que hay que estar. No podemos nosotros esquivar o solamente criticar desde afuera. Y creo que el rol tuyo en especial, que como la Seremía de Deporte, que además es nueva, el presupuesto era así chiquitito, yo creo que la Seremía en relación Sí, al IND, porque se mueve así. De hecho, hoy día también tiene un 90-10, es muy pequeño el no, presupuesto y es nos... más, ¿Mm? nosotros llegamos al ministerio, nos entregaron un celular y un computador portátil. Ese era nuestro recurso. Me tuve que armar la oficina en la sala de reuniones de la Dirección Regional del IND. Y en el IND también había mucha incertidumbre con esta nueva figura del ministerio, de los Ceremi. Entonces fue complejo, pero al mismo tiempo, como tú dices, estuve ahí, me, Sí, me tocó contratar a los primeros funcionarios de la Seremía, recibir el primer vehículo fiscal, la primera caja chica. Entonces sí, no. igual Es uno dice, construir, chuta, empezar. claro, Sí, entonces tomarlo de cero, modelar más o menos cuáles eran las funciones, desplegarse en la región, ya aprendiendo de seremis anteriores de otras carteras y también aprendiendo de otros compañeros del gobierno con más experiencia, porque finalmente, primero de deporte, somos muy pocos en general los que sí, saben, ¿ya? sí. Y luego creo que hicimos un buen desempeño en esos 2 años que me tocó estar ahí a cargo del deporte, o representando más bien al ministerio, porque recordemos que las seremías y las direcciones regionales del IND finalmente son órganos desconcentrados, así lo establece la ley, Mm, por lo cual tienen una alta dependencia de los niveles centrales, lo cual correcto. en mi opinión personal nos hace muy mal. Pero ya, Ya. ya vamos a hablar de eso seguramente más adelante en la conversación. Sí, no, la verdad que, bueno, no, sin duda, Daniel, quería partir primero por Europa y después venirnos a Chile. La verdad que ahí también me dan ganas de preguntarte sobre lo mismo de la Serie Mía, pero hagamos el corte. Vámonos a España, vámonos a qué está haciendo hoy día, Daniel, en qué proyectos estás participando y por ahí ayúdame un poco a que la gente que nos está viendo nos entienda cómo se distribuye el deporte o cómo se ¿Mm? conlleva el deporte. Yo también he escuchado que a raíz del modelo de Barcelona, ¿cierto? De los Juegos Olímpicos en adelante cambió totalmente los españoles su Mm. concepto de estilo de trabajo. ¿Qué hace Daniel Lugo? Entonces, ¿dónde está? ¿En qué ciudad? ¿Capital? En estos momentos estoy en Toledo y para ponerle temperatura les voy a decir a cuántos grados estamos porque estamos en verano. Wow. Estamos en estos momentos, 39 Wow. graditos. 39 graditos. Wow. Uy. Estoy, por supuesto, aquí con un aire Uh, acondicionado porque si sí, no... no se puede. Uy, qué terrible, ¿eh? Sí. ¿Y Y Toledo también queda para... Es, cerca de dónde? queda a 70 kilómetros de Madrid. Estoy a Ah, 45 minutos en bus, en auto o en el, tren, así que está muy bien conectado. uy, se nos fue a ver.
A ver, Daniel. Sí, tranquilo. Ya, y me comentabas de que, bueno, el acceso, el traslado, sin ningún problema Sí, que hay tren. está muy cerca de Madrid, entonces en ese sentido uno puede acceder, digamos, a un poco más de oferta en todo sentido. Perfecto, Entonces de repente nos vamos con la familia el fin de semana, por el día, paseamos qué por los lindo. museos, los parques, también hay mucho comercio, comer, comerse alguna tapita, bocadillo de estos de calamar que llaman aquí, que son muy típicos, tomarse una caña, un vermut, así que Qué nada. rico, qué lindo. Así que, bueno, y en Toledo acabo de terminar una estancia postdoctoral, ya que para que también que nos estén Sí, viendo, pues, vamos educando. sí, una estancia postdoctoral básicamente es como venirse a hacer un intercambio como profesor. Ya, perfecto. En este caso, yo tuve la posibilidad de estar 2 años aquí en un grupo de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, un grupo también bien puntero en materia de gestión deportiva en España. Qué bueno. Y bueno, colaborar, digamos, tanto con las investigaciones que el grupo desarrolla, apoyar también a los tesistas doctorales que están en el laboratorio, en el grupo, también darle continuidad a mis proyectos, digamos, personales de investigación, bueno, y conocer gente, o sea, seguir, Redes, digamos, muchas redes. seguir fortaleciendo la red. Y bueno, y ahora me encuentro en un punto, digamos, un poco muerto porque estoy viendo si es que alargo mi estancia aquí, estoy esperando que se resuelvan algunos temas, algunos proyectos, así que estamos ahí en estos Y, momentos Da- stand-by. y Daniel, ahí en lo personal, ¿te gustaría quedarte un par de años más consolidándote profesionalmente? ¿O tienes ganas de volver a Chile con algún proyecto, con algún desafío? Me gustaría tener alguna experiencia profesional acá en España, porque si bien es cierto, ahora estuve como contratado como investigador postdoctoral, ya me gustaría poder también tener un poquito más de libertad en términos de poder involucrarme en otro tipo de proyectos relacionados con la investigación. Acá los últimos años se han puesto muy en moda los proyectos que se llaman proyectos europeos, proyectos Erasmus, ya que tienen que ver con la creación de consorcios. Ya, de hecho, ahora estoy Ya, participando en un proyecto que se llama la ENOC, ya, que es un proyecto que busca crear una red latinoamericana y europea de apoyo a los videojuegos online. ¿Ya? Y que tiene justamente que ver con atender una problemática actual que tiene que ver con no solamente con el tiempo de pantalla, sino que también con las interacciones que ocurren dentro de los videojuegos online. ¿Verdad? ¿Por qué? ya, Porque en la literatura y nosotros en el mismo diagnóstico que hemos hecho como consorcio de universidades, nos hemos dado cuenta que bueno, hay problemas de xenofobia, ¿ya? Hay problemas de maltrato por género, ¿verdad? correcto. Hay Acoso, hay acoso incluso acoso, por exacto, sí, bullying. discriminación y todo el tema. Entonces, ese proyecto hoy me tiene aquí atascado en el buen sentido de la palabra y también me ha dado la posibilidad de conocer Polonia porque se hacen reuniones presenciales con las Claro. universidades de Bueno, otros ahí Europa países. está todo cerca, siempre se Está ha todo dicho. cerca, estamos Mm, a 2 horas, el destino más lejano son 3 horas, o sea, el vuelo de mm, aquí de Madrid a Estocolmo, a Moscú, deben ser 3 horas, 3 horas y media. Entonces, mm. claro, uno vuelve a Chile y claro, yo siempre le comento aquí a los amigos, les digo, oye, el tema de los vuelos nacionales en Chile los últimos 10 años han bajado los costos, se han Sí, bueno, sí. masificado. Pero antes en bus, o sea, yo me he ido hasta Calama 27 horas desde Sí, Santiago y claro, tenemos mucha cultura de bus acá. sí, pues, Y acá no, o sea, acá se suben a un bus 5 o 6 horas muerto. y claustrofóbicos todos. Sí, me imagino. Daniel, y aterricemos un poco al punto de vista financiero del deporte. ¿Es caro para los alumnos de la universidad estudiar allá en Europa? ¿Es muy parecido a los costos de Eh, acá en Chile? En ese caso, el gobierno se Mira, hace parte de sí, poder... no, por cierto, aquí la formación universitaria, en el caso de las universidades públicas, está
está subvencionado, o sea, hay un copago. Por ejemplo, aquí en Castilla-La Perfecto. Mancha, en nuestra carrera de educación física vale 1.200 euros al año, que Mm. más o menos son un millón Sí, pues, doscientos, sí, un 1.300.000 poquito pesos. pasado, pero baratísimo. Entonces, 10 accesible. cuotas, 10 cuotas de 120 Exacto. mil pesos chilenos. ¿Sí? Exacto, entonces es muy accesible y eso sin ninguna beca o sin ningún Ah, ya, beneficio perfecto. que también los alumnos pueden acceder. O sea, por ejemplo, acá hay un beneficio que las familias que tienen tres o más hijos tienen un carnet de familia numerosa. Ya, Entonces, esa condición de familia numerosa, independientemente de tus ingresos familiares, significa que tú pagas menos tanto en servicios públicos como incluso privados, ¿ya? De repente, no sé, pues para entrar a un museo, si eres de familia numerosa, entras gratis, mira, por ejemplo, cosas así. qué Y lo bien. mismo ocurre con la universidad y con distintos acceso a distintos servicios o oferta que hay, Y el ¿ya? mundo del posgrado también, ¿cierto? Me imagino, el doctorado, los magísteres también son mucho más. Sí, ahora sí, los posgrados, si bien es cierto, existen becas, ¿ya? Normalmente los posgrados también están en el orden, ¿ya? No sé, pues el magíster que hay acá, que es un magíster en ciencias de la actividad física y el deporte, también vale eso, 1.200 1.300 euros, ¿ya? Ahora, Toledo está en una comunidad autónoma o una región más pequeña, ¿ya? De interior, ¿ya? Porque seguramente ese mismo magíster en Madrid o en Barcelona ya te puede costar el doble o el Claro, triple, claro, ¿ya? claro. Y luego te vas a otros magíster o máster que son como de corte más MBA o como más profesionales, ¿ya? Y ahí ya estamos hablando de mínimo 6.000 euros y hay universidades que están en el orden de los 15.000. Bueno, lo que cuesta en Chile un Sí, MBA. Un sí, MBA carísimo. en Santiago puede estar en 20 25 millones de pesos tranquilamente, Sí, ¿ya? sí, son carísimos. El tema es Entonces, que el pero Estado tampoco nos ayuda mucho. Sabemos que claro, claro, es claro, muy, porque muy están. difícil acceder. Sí, ¿no? Y también van orientados a un público quizás que tiene otros intereses, Claro, no va ubicado, quizás no va orientado quizás a un público más masivo, como si puede ser la formación de pregrado, la formación profesional propiamente tal. perfecto. Perfecto, Daniel. Y el tema de las organizaciones, salgámoslo un poco de este acceso a poder seguir estudiando, profesionalizar las carreras. El tema de las organizaciones, ¿cómo los ve allá? Bueno, separando la Liga Española de Fútbol, que es un monstruo ¿Mm? económico como industria, pero el club de barrio me causa un poco ahí de extrañeza. ¿Cómo funciona? ¿Funciona un club de barrio modelo Chile? Que unidisciplinario y por ahí participan en algunas actividades, recolectan fondos y participan, o un modelo argentino donde es su familia, su vida de barrio y se concentran Sí, toda la semana. mira, acá yo por lo menos lo que he podido conocer, sobre todo por mis hijas que han asistido a algunas escuelas deportivas de clubes, hay, bueno, esta es una ciudad pequeña, ¿ya? Ya, Partamos también ya, de hacer como este paralelo con Chile. sí, sí, España tiene más de 7.500 comunas, ¿ya? Por lo tanto, la población está mucho más dispersa, ¿ya? De hecho, Toledo es como la capital regional de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y ya. tiene 100.000 habitantes, Mm, ¿ya? Y la comunidad autónoma o la región tiene una población más o menos de 2 millones de habitantes, como la región de Valparaíso, ¿ya? claro. Pero Valparaíso, por ejemplo, Valparaíso Comuna tiene 250.000, Mm, 260.000 sí, habitantes, sí, y, como y acá. al lado Mm, tiene de vecino otro monstruo, que es claro, Viña, niña. Mm, que son comunas muy populosas, ¿ya? mm, Y además el problema que tenemos allí es la geografía, que tenemos el plan y la ciudad, todos los servicios se concentran en el plan, sí, por lo tanto el suelo en el plan es más caro que en el cerro, ¿ya? claro, Construir una cancha, un gimnasio, un pabellón deportivo es mucho más barato en el plan porque es plano, pero el suelo en el plan es más caro. Y claro, sí, luego valoriza construir más. un cerro, todo lo que es movimiento de tierra. Entonces, eso es importante como ser consciente porque, claro, yo estoy en una ciudad, 100.000 habitantes, y hay Claro, pocos por clubes en supuesto. el sentido, quizás hay uno o dos clubes de voleibol,
hay una o dos clubes de gimnasia artística, ¿ya? Y luego los clubes hacen uso de la infraestructura municipal, ¿ya? Perfecto. Pagan Un arriendo, un arriendo, pagan un sí, arriendo, ¿ya? Y luego algo que también existe o que se ve muy bien en nuestro país, que luego la municipalidad tiene su oferta. ¿No? Acá tienen una figura que se llama el Patronato Deportivo Municipal, que es una especie como de fundación, como un órgano autónomo, ya es como la ya. corporación de deporte en Eso, nuestro país. ya, ¿Ya? sí, Un órgano autónomo, ¿ya? De derecho público, que está financiado por la municipalidad, claro, pero que gestiona la infraestructura deportiva y los programas. Y muchas perfecto. veces esos programas están hechos en alianza con algunos clubes, entonces los entrenadores o los técnicos son profesores y traen agua para su molino, pues Sí, igual pues, que vemos yo que estuve en la universidad, o sea, todavía me acuerdo ahí, aprovecho para mandarle un saludo, no sé si Jorge Fuentes, que es un entrenador muy importante en Valparaíso. Bueno, él tiene su escuela deportiva, tiene su club, el Gimnástico Viña del Mar, y además es entrenador de la universidad. me gustaría que conversemos un poquito de la política pública de España. Tú que has estado Mm. allá este tiempo, y después nos vamos a ir a Chile para poder conocer también algunas reflexiones tuyas sobre lo que está sucediendo también con nuestro país. ¿Mm? ¿Cómo funciona el modelo español en cuanto al deporte? Daniel, es muy Sí, parecido a mira, nosotros, ¿no? Coméntame, a ver. mira, aquí el modelo, digamos, de la administración pública está encabezado por una figura que se denomina Consejo Superior de Deporte, ¿ya? El Ya. Consejo Superior de Deporte es una especie, el presidente del Consejo Superior de Deporte tiene rango de subsecretario, ¿ya? Para que tú más o menos, Sí, ¿ya? sí, Y este Consejo Superior de Deporte está en un ministerio donde está, si no me equivoco, está cultura, deporte e inclusión social. Me puedo ya, equivocar, perfecto. ¿por qué? O sea, has Porque compartido. sí, cuando hay cambio de gobierno, a diferencia, igual de repente lo vemos en Chile cuando, no sé, de repente hay un biministro, un triministro, ¿ya? Sí, Pero eso es como en el cargo. Acá hay un cambio de legislatura que llaman aquí y digamos, el presidente de gobierno o el ejecutivo que entra puede fusionar ministerios como si nada. Entonces, perfecto. claro, el deporte a veces está en educación, a veces está en unas carteras, pero bueno. Entonces, está este Consejo Superior de Deporte y luego, ¿cuál es la gracia? Que España tiene políticamente se organiza a través de, digamos, el Reino de España, es una monarquía parlamentaria, su sistema de gobierno, y territorialmente se organiza a través de comunidades autónomas, que vendrían siendo nuestras regiones, ¿ya? Perfecto. Ahora, es una mixtura, o sea, no alcanza a ser un estado federal desde el punto de vista de la organización política y, digamos, las competencias delegadas en estados federales, como puede ser, no sé, Alemania, Brasil, México, Estados Unidos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí las comunidades autónomas están gobernadas por juntas o por consejería o por consellería, en el caso de, no sé, Barcelona, Valencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el gobierno autonómico tiene muchas competencias delegadas, ¿ya? A diferencia de lo que pasa en nuestro país, ya Claro. que la figura del nuevo gobierno regional está, digamos, no en marcha blanca, pero aún tiene Sí, tiene muy faltan pocas competencias delegadas, ya en términos de, ¿ya? tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el deporte es una de las competencias delegadas, por lo tanto, el Consejo Superior de Deporte no ejecuta políticas públicas a nivel autonómico ni comunal, por así decirlo. Ya, ¿Ya? Puede sí, por cierto, impulsar de alguna manera algunas estrategias nacionales, pero finalmente la competencia y quienes ejecutan programas deportivos en el territorio son los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos, las municipalidades. ¿Ya? perfecto. Luego el Consejo Superior de Deportes sí está muy vinculado con el Comité Olímpico, con el Comité Paralímpico Español. De Claro. hecho, esa es una particularidad
porque la normativa española establece que tanto en el Comité Olímpico como en el Comité Paralímpico hay representantes del Estado, de las instituciones públicas. Hay un representante del Consejo Superior de Deportes y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, mira. Entonces ahí, que se supone que en nuestro país el Comité Olímpico es como súper autónomo en su gobierno, bueno, Claro. aquí, si bien es cierto, los representantes del gobierno o de la institucionalidad pública tienen un papel quizás secundario, pero igual son miembros validados y participan, digamos, están al tanto de lo que ocurre en la asamblea o en la junta de gobierno de los comités Mm, olímpicos. ¿Ya? Y luego tienes otra figura intermedia entre digamos, por así decirlo, la municipalidad y el gobierno autonómico, que son las diputaciones provinciales. ¿Ya? mm, Y las diputaciones provinciales son una especie son órganos de carácter municipal, sí, no tienen ya, como una función provincial como podrían ser perfecto. los delegados provinciales en nuestro Sí, caso. Son una figura que tienen una competencia a nivel municipal y normalmente, por ejemplo, te doy un ejemplo, hay bomberos que dependen de la Diputación Provincial. ¿Ya? Aquí los bomberos son funcionarios públicos y normalmente dependen de las municipalidades. Pero hay mm, municipalidades que son más pequeñitas, que tienen menos recursos, ah, entonces, como no tienen para tener su propio cuerpo de bomberos, es la Diputación quien presta perfecto, ese servicio a estas comunas más chicas, por así decirlo. ¿Ya? perfecto. Entonces, y luego tenemos las municipalidades que en algunos casos tienen, por ejemplo, una dirección de deporte dentro de la Claro, estructura municipal que ejecuta los planes y programas deportivos municipales. O bien, lo que te perfecto. comentaba antes, tienen una figura, un órgano autónomo que puede Claro. ser ¿Cómo? o el patronato, o esta figura del patronato, o de la Fundación Deportiva Municipal, que de Claro. alguna manera es financiado con fondos públicos, pero tiene cierta autonomía desde el punto de vista más administrativo, que es muy parecido a lo que tenemos con las corporaciones, que Sí, sí, agiliza, ¿verdad?, entiendo. de repente algunos temas administrativos, de gasto, Mm, control. Entonces, en resumen, mm. son los gobiernos autonómicos y las municipalidades quienes ejecutan la política Política pública, por así pública, decirlo, claro. en materia Perfecto, deportiva. Eso. perfecto. Daniel, Disculpa. Y si sí, quieres, y la otra cuestión también como que me llamó mucho la atención es que las federaciones deportivas ya, se organizan a través de federaciones autonómicas, que vendrían ya, siendo una especie de asociaciones regionales, ¿ya? Pero de perfecto. repente, ¿qué nos encontramos en nuestro país? Que tenemos asociaciones, hay dos asociaciones regionales de un mismo Sí, deporte, no, entonces claro, está pueden un haber poco muchas. desordenado, si me pregunta a mí, y entonces acá está la Federación Nacional y luego la Federación Deportiva, o sea, la Federación Autonómica para cada deporte o modalidad deportiva. Eso. También establecen una sola federación nacional reconocida como nosotros, con la ley veinte mil Sí, setecientos sí, treinta sí, y sí, siete. es muy parecido y también la ley del deporte acá hace mención, también hablan de las federaciones olímpicas y también federaciones no olímpicas, que son Perfecto. aquellas que No, no participan, digamos, del pero Comité la Olímpico. reconocen, qué bueno. Sí, sí. No, Daniel, y no sé, solo por conocimiento, ¿existe un fondo como el Deporte, el Fondo Nacional de Deporte también para estas institucionalidades que puedan Sí, postular, sí, que puedan sí, sí, concursar? hay fondos, Ah, ya, bueno, aquí me ha llamado la atención, por ejemplo, acá que la misma universidad tiene una especie de fondo concursable para organizaciones deportivas de la región. ay, qué Entonces, bueno, me ha llamado extraordinario. mucho la atención. Entonces, las fuentes de financiamiento se ven como diversificadas. Bueno, y también los clubes acá, digamos, el capital, hay mucho recurso humano, digamos, formado en el ámbito del deporte. Entonces, los clubes funcionan no como empresa, ¿ya? Pero tienen que ser sostenibles económicamente y de alguna manera generan sus recursos propios, ¿ya? A diferencia de repente de lo que pasa en nuestro país, de que, no sé, para mí me ha pasado que el IND es como bien, bien celoso con esta figura de que el club como que pueda emprender. Y Mm, al contrario, el club debería sí, emprender porque tiene que generar ingresos. correcto. Solamente que los ingresos, los socios o la directiva del club
no los pueden retirar, digamos, como utilidad, sino que tienen que ser invertidos Reinvertir, claro. correcto. Eso. Interesante, interesante. Daniel, bueno, no me quiero escapar un poco más de lo que está sucediendo allá como realidad, pero tú que estás allá, que tú caminas, te movilizas, en tu tino, en el contexto que caminas, ¿qué crees tú que ha sido poderoso para España o para el deporte popular, para el deporte cercano de barrio, el éxito? Mm, Por ejemplo, acá tú sabes que la principal problemática en Chile es la infraestructura, la falta de infraestructura, pero también la conservación, el mejoramiento, la administración incluso, y ahí pasamos al recurso humano, tener recurso humano preparado, que ojo, no lo tenemos acá. La verdad que nos falta mucho para profesionalizar el rol, por ejemplo, de una persona que administre la multicancha de la Junta Vecinal. No sabe cómo administrar, cómo traer quizás ofertas deportivas de la municipalidad, del IND, cómo establecer horarios. Entonces, mm, nos dificulta esa labor de recursos humanos. Y por otro lado, la queja siempre está en el financiamiento. Pero yo hoy día que me muevo mucho y trabajo en clubes en cuanto a financiamiento deportivo, Chile es en Sudamérica uno de los que tiene más financiamiento deportivo. Mira, mm, mira tú, por ejemplo, modelo argentino tiene mucho menor que nosotros, creo que tenemos como 10 veces más que los argentinos mm, y los resultados están a la vista, no hay nada que decir, no solamente en el fútbol, en todas las disciplinas y todo lo que representan ellos en los Panamericanos, en los Juegos mm, Olímpicos incluso. Pero tú que estás en España, ¿qué has sentido que sí funciona? Y tú me dices, que Carlos, es que aquí la infraestructura es impecable, no hay multicancha que tienen droga, o si hay, mm, lógico, puede haber una excepcionalidad, o los planes y programas de la municipalidad, o del IND, o por ejemplo del mm, gobierno, o el financiamiento, la verdad que esto es lo que yo he visto que sí está funcionando en el deporte aquí en mm. Europa. ¿Qué piensas Sí, tú ahí, mira, Daniel? en la línea de lo que te señalaba anteriormente, yo creo que una cuestión que yo por lo menos por lo que he leído y he vivido es, es que una vez que se acaba la dictadura en España, hay un proceso de municipalización acá en España muy fuerte. Y eso Ya, significa, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, que España como, digamos, como país se construye, por así decirlo, desde el municipio hacia lo nacional, mira, a ya, inversa de lo que ocurre en nuestro país, claro, que es de la región metropolitana o de Santiago hacia hacia los afuera, extremos. sí, Entonces aquí hubo de hecho se le llama un movimiento municipalista que durante los años 80 permitió que tanto las municipalidades como también la ley digamos, que crea las comunidades autónomas, ¿ya? perfecto, Finalmente fortalece, digamos, a los territorios. bien, Fortalece el territorio con recursos, con presupuesto, y fortalece a los territorios también con competencia y con normativa. correcto, Y a eso súmale lo que hablábamos antes, que tienes unos Juegos Olímpicos en Barcelona en el año 1992. te digo, Por lo tanto, los años previos, luego, antes del año 90 tienes una Expo en Sevilla, ya estas ferias como mundiales, internacionales, donde también hay de alguna manera hay mucha inversión pública en infraestructura, en mobiliario público, ¿ya? Entonces, estos dos fenómenos, y estamos hablando de una década, han sí, permitido, eh, primero, que, por ejemplo, también otra cuestión importante es la retribución fiscal, ¿ya? ¿Qué es la retribución perfecto, fiscal? Básicamente, para los que nos están escuchando, es, digamos, lo que contribuye de alguna manera el territorio en términos de contribuciones de impuestos claro, de impuestos, y lo que retorna, ¿ya? perfecto, Aquí en España, la retribución fiscal, es decir, lo que recibe, digamos, la administración pública autonómica, ¿ya? Está del orden de un 40%, ¿ya? O sea, por cada ya, 10 pesos que tributa al territorio, al Estado Nacional, vuelven 4. En mira, nuestro país, cada 10 pesos que tributa al territorio, vuelven 20. mm, ¿Ya? sí, Entonces, sí, entonces, de alguna manera, es más recurso para poder claro, invertir en políticas públicas. ¿Ya? Y luego, eh, al igual que nosotros en Chile somos en general un país muy, muy competitivo en lo deportivo y en general en distintos ámbitos de la vida. Aquí también ocurrió una cuestión muy loca,
y que es como que las comunidades autónomas, las regiones se ponían a competir en el deporte, po. ¿Quién tiene el mejor sistema municipal de deporte? Qué ¿Ya? bueno. Acá, además de las leyes nacionales, tú puedes tener leyes autonómicas o leyes regionales. Claro, Entonces tienes cada región, sí, creo que en estos momentos casi todas las comunidades autónomas acá tienen su propia ley del deporte. Entonces cada región también se preocupa de poco menos de quién tiene la mejor ley del deporte. Entonces también claro. hay una cuestión y nosotros que también somos muy legalistas y nos gusta Sí, po, dejar todo normado, ¿ya? Bueno, una de las cuestiones que justamente nos falta regular correcto. y normalizar en nuestro país es el deporte en el ámbito municipal y en el ámbito regional, que hoy son actores que colaboran a lo que la institucionalidad nacional, el MINDEP y IND, No, planifiquen para todos los chilenos y claro. chilenas en materia deportiva. Entonces, yo creo que esas dos cuestiones, la descentralización en primer lugar, y luego Genial. reglamentar, bueno, aquí para ser, no sé, pues, director de deporte municipal hay un concurso público, ¿ya? Qué bueno. Hay un perfil profesional que se debe Sí. cumplir, ya Requisitos normalmente mínimos, yo creo, claro. dependiendo del número de habitantes de la comuna, ¿ya? El cargo tiene que tener un posgrado, tiene que tener un título, tiene que ser, no sé, pues tiene que ser profe de educación física. Mm, Entonces, y si le dan el cargo a otro profesional, está el colegio de profesores de educación física o el abogado del colegio de profesores de física presentando qué bien. una, un recurso para retener, digamos, ese concurso público, Mm, porque la persona que fue escogida, porque al igual que pasa en nuestro país, aquí también hay dedazos de repente para meter gente en la claro, municipalidad. Aquí eso está como súper acotado. Entonces, claro. y sobre todo en el deporte, que es un ámbito que está como muy, como te digo, hay colegios regionales de educación física que se preocupan de que Qué se cumpla bueno. la norma. Entonces, eso yo creo que ha sido exitoso. Mm. España, bueno, tiene unos niveles de actividad física aceptables, tampoco digamos que un Que país son el como Estados ejemplo, Unidos. claro. ¿Eh? Mm, Pero yo creo que en términos de política pública han hecho bien el trabajo, ya mm, se han preocupado, digamos, de desarrollar el deporte no tan solo a nivel de mm, política pública, sino que también a nivel de industria, mm, ya mm, hay mucho compromiso por parte de los actores privados, ya que en Chile, si bien es cierto, el sistema de donaciones mm. hay algunos casos exitosos, pero los privados aparecen en Chile cuando hay Juegos No, Panamericanos, sí, cuando hay tele y cuando hay cierta proyección, aparecen, digamos, las donaciones o los apoyos económicos. correcto. Entonces, eso aquí también se ve que está un poquito más ahí, o sea, tú te vas a cualquier, no sé, pues, polideportivo municipal que es utilizado por el club de futsal, de Claro. handball o de voleibol y ves que las paredes están, digamos, ¿cómo se llama? Los fotocall o los pendones con las marcas de todas las empresas, los comercios locales. Entonces eso también me ha llamado mucho la atención que está el Mm, comercio local, sobre todo porque claro, uno se acerca, ve las sí, po. marcas y no son las grandes marcas, son O sea, la carnicería, están bien ¿verdad? involucrados el territorio, Están muy porque se involucrados en sienten, claro, porque se sienten parte, si ese es el problema, que también hay que entenderlos, que hay que hacerlos sentir parte también al territorio, y claro, como dices tú, parte netamente por una política también de Estado, y que digas, ¿sabes qué, Daniel? Mira, yo a veces lo digo, ahí están tú eres jefe de deporte de una municipalidad, mira, ahí están los recursos, pero no te puedo estar diciendo ya, Daniel, presupuestamos, no sé, 100 millones de pesos, pero bueno, voy a ir viendo de los proyectos, los que tú me propones, entonces no dejan tampoco trabajar tranquilo a las cabezas, no dejan desarrollar proyectos autónomos, y el tema que también tenemos problemas, y lo dijiste tú, es que no ¿Mm? tenemos tampoco, por lo menos yo acá en mi región, no tenemos gente preparada en los cargos donde ¿Mm? necesitamos. Eh, ¿Mm? si me apuras a mí, tengo 7 comunas en mi región, y Daniel, ninguno es profesor de educación física, ni tiene ni especializaciones en deporte. ¿Mm? Son ingenieros Sí, o por ahí el ahí, amigo. ahí yo creo, sobre todo en tu región, que es una región minera, por ejemplo, o sea, que son, entre comillas, zonas de castigo, que es donde de alguna manera está la explotación del mineral. Claro, Ahí yo
A ver, siempre es bueno que la industria de alguna manera compense de alguna manera, digamos, el daño, digamos, o los efectos negativos de los procesos productivos, Sí, sí. pero de repente allá, claro, a mí yo he estado en el norte chico y en el norte grande, empiezo a subir a La Pampa y me encuentro con unos estadios. Entonces yo digo, claro, Mm, pero es una relación como que ya yo te construyo el estadio para compensar, digamos, el daño ambiental, mm. en vez de alguna manera de apuntar a que exista un desarrollo y un acompañamiento, digamos, del deporte en esas Lo, localidades. lo que Y pasa es que eso va ahí por... donde, ¿Mm? sí, pues, ahí donde lo dices tú, Daniel, yo creo que va porque tú le digas a la minera, mira, es que acá hay una ley territorial en la región o a nivel nacional que implica que esta es la cuota que se tiene que invertir en deporte, que ¿Mm? se tiene que considerar. Entonces, es distinto. Pero hoy día cada club llega a una minería, cada club hace su propia negociación y así ¿Mm? sabemos que ocurre, siendo que hay un financiamiento, pero un financiamiento, la verdad que yo siempre digo, poco formal, se tiende a esconder los costos, los gastos, y claro, por eso que creo que las personas que en realidad están en la cabeza, están a cargo, no han podido, o en realidad no sé si les interesa, la verdad, porque también entendemos que el mundo del deporte todos lo miden por resultados, lo miden por aplausos, el fútbol tú sabes que montó el mundo acá en nuestro país es igual, todas las noticias se las lleva la NFP con la federación, clubes que son sociedades anónimas, que tienen fines con fines de lucro, pero yo también digo, pucha, los barrios, las juntas vecinales, incluso hoy día el SLEP viene a votar bastante horas del extraescolar de los colegas. Yo tengo colegas que me piden hasta material deportivo para trabajar, diciendo que el Estado se tiene que hacer cargo de esta desmunicipalización que ocurre, que está siendo gradual, pero tenemos un problema tremendo. Los mismos universidades, el otro día hablaba con Daniel de México, que está en ¿Mm? Monterrey, la Universidad Autónoma, eh, y Daniel me explicaba, tienen 240.000 alumnos en la universidad, 4.000 becados, el deporte se vive, pero full, se ¿Mm? preparan. Es como tú dijiste, la verdad que los barrios se preparan tan bien para participar, para demostrar un ejemplo, que es lo que nosotros acá, la verdad que cada vez estamos mucho más, quedándonos mucho más atrás en ¿Mm? el sentido del deporte en nuestro país de Chile. Sí, y luego está que también nuestra juventud se va a las capitales regionales, se va a Correcto. Santiago, siendo que tenemos tantas brechas y tantos desafíos para poder retribuir, digamos, en las comunas, estoy pensando en las comunas más aisladas o más de interior, porque claro, es verdad, uno dice, no, pero es que las oportunidades están en las capitales, sí, pero es que tenemos que dejar primero, sabemos que la concentración de la población tiene efectos sobre la atención en salud pública, sobre las plazas las plazas, los cupos para los colegios. Claro. Ya, bueno, tú estás en Iquique, que ahí también es zona franca, donde también todo Sí. el mundo tiene auto. Entonces, finalmente, cuando hablamos de centralización, no hablamos solamente de las competencias de los recursos, sino que hacer finalmente a todas las comunas habitables y atractivas para retener, digamos, a su talento y que de alguna manera puedan contribuir al desarrollo, en este caso, del deporte. Por eso yo digo, o sea, una minera podría decir, oye, mira, además del estadio, no sé, pues vamos a mandar a hacerse un posgrado, un magíster a un par Claro. de dirigentes, porque de alguna manera ellos puedan retribuir y poder liderar procesos de planificación y desarrollo deportivo en el mediano y largo plazo. O sea, porque estamos hablando de un ámbito que, digamos, contribuye en esos periodos de tiempo. O sea, cuando hablamos de la inactividad física, puedo tener el mejor programa, pero Sí. si ese programa no tiene continuidad en el tiempo, no tenemos trazabilidad de los niños, de los adolescentes que pasan con el programa, no sabemos si finalmente Mm. han disminuido las brechas, las necesidades en esa materia en las distintas comunas. Bueno, ahí es donde ahora te traigo un poco para acá para que nos pongamos un poco eh, más a la contingencia de nuestro país, Daniel. La verdad que yo estoy haciendo unas presentaciones y pongo en las láminas los portadas de los diarios. EMOL, Cooperativa, la Organización Mundial de la Salud. Chile en los primeros lugares sudamericanos en la obesidad. Los niños y la encuesta del MINDEP arrojaron que 1 de 4 niños cumple con las condiciones mínimas de actividad física. Los adultos tienen un 42% de obesidad. Los adultos
44% con este cumplimiento de 3 veces a la semana, con la carga de la OMS. Pero ¿sabes qué? Lo que me preocupa a mí es que no es que esta sea una foto que va a cambiar. Nosotros vamos al 2050 a ser quizás los número uno del mundo. Y están estudios de fuera de Chile analizando nuestro país, o sea, ni siquiera como una sobrepeso, IMC, sino que estamos hablando de obesidad, estamos hablando de una enfermedad directamente asociada a nuestros niños. Imagínate, niños de 5 a 14 años, el 60%, y nuestros jóvenes también van a ser obesos, y los adultos un 88% en 25 años más. Y lo que tú dijiste, po, ¿cómo enfrentamos esto, Daniel? Tú con tu experiencia en España, tu experiencia en Chile. Yo por lo menos estoy promoviendo esto primero, decirle, mira, es que te acuerdas de una vez este reclamo de la cajetilla de cigarro, cuando Mm, salía Don Miguel con todo el tema de la tráquea. Bueno, yo mm, creo que necesitamos también enrostrar esto a las autoridades, a los padres apoderados, a los colegios, a las universidades, a las municipalidades, a los clubes deportivos, a todos, que, ojo, hay que parar esto. Creo que nadie le ha puesto el peso. El ministro lo dijo, eh, pero hoy día no, si no es acompañado, como dices tú, con un seguimiento, con una política pública mm, deportiva que diga, ¿sabéis qué? Para los Panamericanos triplicamos el presupuesto de 200 millones de dólares, hoy día, perdón, mm, 600 millones de dólares, un poquito más, y ahora volvimos nuevamente a lo de siempre, 197 mil millones, ya ponte mm, 200, de hecho hay 197 mil millones este año, pero pongamos un promedio de 200 mil millones de pesos, que ya venía desde 2022, 2021, 2020, y nunca, y con el Panamericano elevado triplicamos y ahora volvimos a nuestra realidad. Pero mira la foto que nos presenta hoy, estas portadas, los estudios, los científicos. mm. ¿Qué crees tú, Daniel, que hacen? ¿Qué podemos hacer, la Yo, verdad? yo creo que, bueno, el Ministerio del Deporte y el IND no van a solucionar esto, primero que todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, digamos, si tú ves el aporte fiscal a los distintos ministerios, vas a ver que, aunque suenen una cifra rimbombante, que son miles de millones de pesos, si tú comparas el presupuesto que tiene el Ministerio del Deporte respecto al Ministerio de Defensa, Ah, respecto al claro. Ministerio de Salud, respecto al Ministerio de El MOP, Educación, imagínate. no, y sobre todo Educación y Salud, que tienen unos presupuestos muy altos porque tienen mayores, digamos, costos, digamos, de funcionamiento, ¿ya? Yo creo que este es un problema de educación, ¿ya? De hecho, el MINDEP y el ND, a través de sus programas, tienen un alcance, siendo muy generoso, a 1.300.000, 1.400.000 personas en nuestro país, ¿ya? Entonces, si tú al mismo tiempo comparas el alcance que tiene el Ministerio de Educación, ¿ya? Contemplando educación preescolar, educación escolar, educación media, educación universitaria, cerca de 4,5 millones Mm, de chilenos y chilenas están en el sistema educativo, ¿ya? correcto. Por lo tanto, desde el punto de vista de dónde hay que orientar, digamos, las políticas públicas, más que en deporte, en educación física y la promoción quizás de la actividad física y deportiva, yo creo que es en el ámbito, digamos, educativo, ¿ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque primero tienes prácticamente un cuarto de la población del país que está en ese sistema, ¿ya? Un sistema altamente regulado, con un currículum, Mm, ¿ya? Desde el punto de vista territorial, tiene, digamos, una eh, extensión prácticamente en todo el territorio, tiene una infraestructura deportiva, tiene a correcto. los alumnos, entre comillas, confinados en un horario, ¿ya? Mm, Por lo tanto, el Estado, si es que quiere cambiar esta fotografía o estos titulares, yo creo que debería hacerlo en el Ministerio de Educación. Y no darle más recursos al MINDEP y al IND, porque el MINDEP y el IND, primero que todo, sus acciones, si bien es cierto, está mm. el programa Crecer en Movimiento, Claro, hay un programa que es vinculado, una copia, de las escuelas deportivas de integrales integrales, claro, del ¿ya? bachiller de atrás. Mm, Sí, entonces, ese es el único programa que interviene, que hace cosquillas en el sistema educativo, sí, ¿ya? Pero el resto de programas son en el tiempo libre de las personas. correcto, Tiempo voluntario. libre, tiempo no regulado, Mm. voluntario. De ocio, Entonces, claro.
Claro, entonces ahí, si tú me preguntas ahí me sale mi lado Esta es la oportunidad. más estatista, en el sentido bueno, y yo he conversado con dirigentes, por ejemplo, en Cuba, que sabemos que Cuba tiene un contexto político y social muy distinto al nuestro, pero a mí me llamaba la atención, me decía, el INDER, que es como el IND de Cuba, me decía, cuando el INDER ejecuta una política pública en el sistema escolar, el Ministerio de Educación, se somete, digamos, a esa política pública. Y aquí justamente lo que llamamos, ¿verdad?, en nuestro país la intersectorialidad o en cómo conversa el Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte, yo te diría que es nulo. De hecho, Sí, la ley del deporte se modificó porque la primera ley del deporte, o sea, o la primera versión, decía que el IND se debía pronunciar respecto al currículo de educación física. ¿Ya? Eso voló de la ley, no me acuerdo en qué modificación, y luego también el IND debía implementar un sistema nacional de medición de la calidad de la educación física, ¿ya? Que también voló. Ahora se llama sí, Estudio Nacional de Educación Física sí, y se hace principalmente desde el Ministerio de Educación y el IND, el MINDEP colaboran, ¿ya? mm, Entonces, tenemos que ser súper realistas. El MINDEP y el IND, mm, en términos de peso, no le puede hacer, digamos, no le puede hacer el peso al Ministerio de Educación, porque no tiene ni el presupuesto, ni la infraestructura, ni el alcance que tiene el Ministerio de Educación. Por lo mm, tanto, ojalá, bueno, ya tuvimos una ministra de Educación Física, o sea, una sí, ministra de Educación, Yanda sí, Proboste. Mucho no pasó, y no digo que mm, ella haya sido, lo cuento como anécdota, sí, porque sí, 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 tampoco, sí, está bien. no creo que sea fácil Mm, cambiar, digamos, la mentalidad de un sistema educativo que ya vemos las dificultades que tiene con esta modificación desde el punto de vista administrativo se está haciendo hoy, del traspaso del mm, municipio claro. a los SLEP. Pero yo creo que es donde La nosotros oportunidad, debemos, ahí está la oportunidad, sí. ahí está la gran oportunidad. Sí, comparto. De Esa es mi hecho, opinión. si te das Mm. cuenta, hoy día los colegios se cierran a las 4 o 5 de la tarde, si es que no tienen teatro escolar, y queda una infraestructura a disposición incluso de los clubes de barrio, de esas disciplinas. Sí, sí, la verdad que yo comparto tu mirada, Daniel. Mm. El panorama no es favorable. Creo que la verdad que también aquí hay un tema también que, como dices tú, po, todos nuestros colegas emigraron mucho a los colegios a hacer clases y yo he tratado de promover también lo que es la gestión deportiva. Y le he puesto profesionalización de la gestión deportiva porque a los clubes de barrio estoy metiéndole la misión, la visión, la planificación estratégica, lo que hago en la universidad por ahí, contribuyendo llego desde el financiamiento, porque sabemos que lo que más, el más tentador es el caramelo, todos buscan siempre financiar sus clubes, a sus deportistas. Pero yo parto mis presentaciones con esta radiografía y digo, ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí, Daniel, como para cerrar esta conversación, tú eres entendido, por supuesto, y en esto, del punto de vista legislativo. Se viene un proceso importante, cambios presidenciales, ¿cierto? Pero Mm. también algo muy importante que viene con la ley. Tú nombraste la ley del deporte. eh, es- es- Han salido nuevas leyes, como por ejemplo la ley del abuso y el acoso sexual 21.197, y con el caso de Cobreloa se dieron cuenta que había una falencia, instala la ley 21.605, que es un reglamento que viene un poco a mejorar estas falencias de déficit que encontraron en base a lo que sucedió en la práctica. Porque una cosa es la Mm. ley y otra cuando te sucede, chuta, parece que no incorporaba un par de artículos ni cómo poder evaluar esto. Eh, ¿Qué piensas a nivel legislativo? ¿Tenemos hoy día representación? ¿Tenemos una oportunidad de poder decir, sabes qué? Integremos quizás profesionales del deporte a la Cámara de Diputados? ¿Por qué no promover espacios? Hoy ya está Harold May Nicholson, por ejemplo, con una aventura presidencial que la verdad que seamos o no seamos del mismo gusto político de repente, pero creo que todos venimos de la parte del deporte y Mm. siento que es una linda oportunidad para hablar un poco de deporte, para discutir un Mm. poquito y reflexionar. ¿Qué análisis tienes tú desde este proceso, Dani? Bueno, yo creo que a nivel legislativo, además de quizás aumentar las horas de educación física,
Hay un proyecto de ley ¿ya? de 60 minutos también, sí, en Sí, de actividad física en el ámbito los colegios. escolar. Pero luego, por ejemplo, las universidades, por Claro, ejemplo, a los 18 años se disparan los niveles de inactividad física de la población. correcto. ¿Ya? Eso de alguna manera nos dice que al menos las 2 horas de educación física obligatoria hasta segundo medio, porque ahora también, ¿te Sí, acuerdas que hubo el Consejo Nacional de Educación introdujo ahí una optatividad, ¿ya? En tercero y cuarto medio. Pero estamos viendo que algo hacen las 2 horas de educación física. correcto. Ya, estamos hablando desde un punto de vista también súper reduccionista de a más hora de educación física, mayores niveles de actividad física, en el Mm, entendido que hay otro tipo de beneficios sobre la salud mental de los alumnos, convivencia escolar, correcto. sabemos que, ¿no? Entonces, yo creo que yo no sé si la receta es el aumento de horas de educación física, porque aquí no se trata de que los niños hagan más deporte o se muevan más. O sea, perfectamente tú puedes hacer actividades que impliquen, digamos, una estimulación motriz. Claro. Caminatas urbanas. Nosotros en la Universidad de Valparaíso, en una asignatura de formación fundamental que teníamos un proyecto de innovación docente que fue súper exitoso, se llamaba Circuito Patrimonial. Entonces hacíamos unos circuitos urbanos. Muchos alumnos extranjeros de intercambio se metían a la asignatura porque era una asignatura que además hacíamos rutas en bicicleta, recreativas totalmente. O sea, aquí no se trata de poner el Sí, cronómetro y que los niños, correcto. digamos, den más vuelta. No, aquí se trata de cómo tú en el tiempo vas educando, ¿ya? Y le vas explicando de que, por ejemplo, ir a visitar el Cerro Alegre, el Cerro de Concepción, Claro. implica un estímulo y una exigencia a nivel, digamos, fisiológico del Sí, cuerpo. un gasto Y, energético y, superior al reposo claro, ya del sedentarismo, o sea, ya entonces partimos. empezábamos, no sé, en la Plaza Sotomayor, grupos de 4 o 5, además iban socializando, ¿ya? Tenían una ficha, ponían los nombres y se tenían que tomar el pulso en 4 o 5 hitos marcados en el mapa. Y nos juntábamos en el punto B, punto final, entregaban su hoja y se les retroalimentaba. Y claro, como Valparaíso también tiene mucha subida, escalera, entonces Claro. normalmente ahí... Entonces de ahí se les decía, oye, mira, esta es una actividad, han estado paseando, caminando por el patrimonio de Valparaíso, y estas caminatas de 40 a 45 minutos, si se hacen de manera, digamos, regular, semanalmente, tiene un Correcto. efecto, tiene un impacto sobre nuestro sistema cardiorrespiratorio. ¿Ya? Entonces es una cuestión, porque tampoco se trata de deportivizar Mm. eh, el Sí, sí, el colegio. país, sí, ¿Ya? igual el país, sí, te entiendo. Para mí, los juegos deportivos escolares del IND, lamentablemente, están orientados al logro. No están orientados para que el alumno de los colegios que tenga una experiencia en la competencia deportiva, porque finalmente, los profesores que hacen, si tienen que participar en unos juegos deportivos escolares, tienen que, Sí, tienen que, tienen que seleccionar, seleccionar a los mejores. sí, seleccionar, Entonces, seleccionar. entonces, ¿qué pasa? Finalmente excluyes a los alumnos que no son buenos para algunos deportes y les estás haciendo un craso favor a esos alumnos que seguramente van a decir, oye, no quedé seleccionado, me desmotivo, no me interesa practicar este o cualquier deporte. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, Sí, no, es un sí, tema que tiene que ver. es Mm, una mirada, la verdad que bien académica, bueno, también venimos del área de la pedagogía, así que es inevitable no poder mm, sentirnos responsables también por lo que está sucediendo y de qué manera podemos colaborar. Así mm. que la verdad Bueno, que esperemos disculpa. mejorar. Y luego me acordé de otra experiencia. Bueno, Iquique, que es más o menos plano, por ejemplo, el tema del uso de la bicicleta. O Sí, sea, tener, bueno, tener un mobiliario público que permita convivir, digamos, los distintos medios de transporte, la bicicleta. Oye, esto te sirve hasta mm, para las empresas. sí. O sea, Mira, tú Daniel, ahí. y te dejo el dato ya porque vamos cerrando ya el tema. ¿Mm? En Iquique, esta encuesta del MINDEP, somos los peores del país, teniendo un No. clima espectacular 365 días, teniendo un ¿Mm? financiamiento privado que la verdad que inyecta recursos acá, hemos hecho Copa ¿Mm? América, Copa Libertadores, tenemos un estadio espectacular, tenemos todas las condiciones y ¿Mm? somos la región con más inactividad del país de esta última encuesta. O sea, como dices tú,
no garantiza tener la condición, sino que No, acá hay, sí. hay otro tema. Así que No, bueno, y aquí, disculpa, y para terminar de sí, complementar y reforzando lo que te mencionaba, Matt, aquí hay que meter la norma. Oye, las empresas, no sé, generar ciertos incentivos para las empresas y para los trabajadores para que acudan al trabajo en bicicleta. sí, Me acuerdo, mira, Codelco era Codelco Ventanas en Valparaíso, les pagaba a sus funcionarios una membresía en el Sportlife, que son unos gimnasios sí, muy bien sí, equipados. Bueno, el compromiso era que tenían que asistir un número de días al mes a Sportlife. Bueno, y la empresa les pagaba, digamos, esa membresía. Bueno, el funcionario que asistía menos días de los que le correspondían, se le les costaba. descontaban por Sí, planilla. pues, una Entonces, cultura ahí. Sí. es una excelente política, digamos, empresarial. Ya como para cerrar esta linda conversación de podcast, de hablar, la verdad que de deporte, hablamos de muchas cosas. Me gustaría dejar las impresiones finales de repente, desde tu expertise, desde lo que estás viendo en España, lo que hablamos recién de la realidad de Chile, con el problema que estamos viviendo, con esta urgencia, ¿cierto?, de poder desde las bases, desde la ley, mejorar y también incorporar o involucrar como una alternativa clave el rol de la educación, ¿cierto? A todo nivel como lo comenzaste. Coméntame tus últimas palabras para que ya vayamos cerrando esta grata entrevista, amigo mío. Nada, bueno, solamente esperar de que haya sido, digamos, hayamos generado un buen contenido, que tenga muchos likes, muchas visualizaciones. Y bueno, seguir colaborando, o sea, siempre es bueno. Aquí seguramente van a haber personas que escuchen esto, que se Sí, interesen, y siempre de alguna manera las puertas están abiertas para poder orientar. O sea, yo tengo aquí en España en estos momentos a dos o tres alumnos míos que están haciendo sus doctorados en gestión deportiva, porque qué les ha bueno. interesado, han tenido la posibilidad de acceder a algunas becas para venir. Y la idea es eso, ir generando de alguna manera, ir fortaleciendo, digamos, este ámbito tan importante, porque el deporte, digamos, de repente, esto es algo que siempre yo, incluso cuando me toca hacer clases en el Comité Olímpico, yo digo, de repente nos preocupamos demasiado del alto rendimiento, de las medallas y después qué pasa con el resto de la población. Claro, a los chilenos y a las chilenas nos encantan los eventos deportivos, nos encanta ver a nuestras selecciones en los distintos deportes, a nuestros deportistas, pero de alguna manera estamos transformándonos en consumidores de espectáculos deportivos y yo creo que lo que tenemos que comenzar a promover es el consumo de servicios deportivos, de experiencias, digamos, activas que de alguna manera puedan ir cambiando, digamos, el perfil de nuestra población. Ya no hemos hablado, pero está el tema de la conciliación, está el tema del uso del tiempo libre, Mm, ya del tiempo de pantalla que hoy están teniendo los niños, los adolescentes, y no solo las consecuencias que hay sobre la inactividad física y la salud física, sino que también sobre la salud mental, sobre, correcto. digamos, la falta de comunicación, problemas No, de interacción social, el el envejecimiento que estamos teniendo en envejecimiento. Chile, Exactamente, entonces también por ahí fortalecer los programas también para personas mayores, dado que vamos para allá, no nosotros, sino que la sociedad en su conjunto cada vez está más envejecida, ya, así que correcto. es un problema multisectorial, o multigeneracional prácticamente, Sí, que a se mí va a ir desarrollando. me gusta mucho, Daniel, lo que está sucediendo también a nivel de emprendimiento deportivo. Estos gimnasios, estos servicios se están incorporando rápido al mercado de la industria del deporte y muchos de ellos, la verdad que yo me gusta porque están apadrinando deportistas, están tratando de regalar unas becas para que entrenen. El mismo sector de la kinesiología de un momento a otro explota en Chile y estos muchachos empiezan a crear sus propios centros de kinesiología, rehabilitación y están colaborando con los clubes de barrio. Creo que es muy positivo. Eso también en cuanto al emprendimiento.
me imagino que ustedes allá están viendo mucha innovación deportiva, los eSports los comentaste tú, y es Mm, otra conversación, la sustentabilidad también, ¿cierto? El mm, rol que tiene responsabilidad empresarial en ese sentido, sobre todo acá en nuestra región. Creo que nos mm. falta, es mucho, es muy grande esto, es lindo, sí, yo Sí, creo que a todos nos apasiona mucho. sí, si tú me preguntas a mí, hoy lo que nosotros tenemos que hacer es, digamos, priorizar, digamos, las problemáticas de salud pública que están vinculadas a la actividad física y al deporte, porque además eso nos genera un gasto como país. O Correcto. sea, entre más inactiva o más sentada la Sí, población, no, más gasto en salud. es prender la tele y los consultorios no tienen hora, están saturados, no tenemos médicos especialistas, no, y hay un Exacto. sinfín de enfermedades asociadas también, que desde aquí, desde este rol nuestro de la prevención de los niños, sobre todo escolares, podemos nosotros lanzar. De hecho, tú sabes que se está discutiendo la nueva política de deporte país, que Correcto. siento yo, la estuve mirando, no la veo muy bien acompañada de la realidad actual. Como estos son trabajos muy antes, como que van Mm. incorporando muchos parámetros de lo mismo, quizás la equidad de género, pero Sí, eso ya es una realidad también, ya está entre nosotros. No sé si sí, ponerla yo en un también papel ahí. participé y revisé la política y yo lo dije ahí en la comisión, esto es un 2.0 a lo que ya se hizo en la política anterior, que está bien desde el punto de vista metodológico y Sí, estratégico, que tengamos algo pero que que nos guíe tengamos para allá. algo, pero seguimos reproduciendo el mismo modelo Correcto. que es perfectible. Que es perfectible y lo que te decía yo, o sea, vamos, seguimos con la mirada centralista, con un ministerio y un IND, digamos, como las municipalidades como actores secundarios que son quienes deberían tomar, digamos, el protagonismo en la promoción del deporte y la actividad física en los territorios, porque son quienes conocen las problemáticas locales, tienen mayor cercanía que las instituciones nacionales o que tienen asiento en las regiones, en las capitales regionales, como son las direcciones regionales del IND, etcétera. Yo me quedo, Dani, con eso. Hoy día yo, gracias también, porque uno va, dentro de todo, yo con esto voy aprendiendo, así voy consumiendo mucha información y mis amigos también, cuando los comparto, lo van mirando. Oye, qué interesante esta parte. Creo que en este capítulo yo saco como conclusión lo que hablaste del rol del fortalecimiento de lo local, del área comunal, de la organización deportiva comunal. Creo que ahí tenemos también bastante déficit, bastante que hacer y que poder contribuir. Creo que es una muy buena manera de lo que está sucediendo en España y lo que Bueno, comentaste tú recién. y también ser, digamos, positivos respecto a los servicios locales de educación, que también de alguna manera van a ser Claro, organismos que van a gozar cuando se logren implementar de buena forma con niveles de autonomía que quizás hoy no se tenían. Ya exacto. porque va a haber autonomía, digamos, tanto política como administrativa. Ya porque antiguamente, digamos, el modelo municipal era autonomía más bien No, administrativa o económica, pero no habían no, recursos en la municipalidad y claro, desde lo político, desde Santiago, desde el Mineduc, es donde se establecía de alguna manera el currículo y todas las necesidades, digamos, del sistema propiamente tal. sí, sí. Bueno, la verdad que ya, Daniel, agradecerte por esta conexión, por este capítulo. Este es el noveno capítulo de nuestro podcast. Estuvimos también, como dije, con Daniel Carranza de México, estuvimos con la Ángela de Colombia, y esperamos de repente también mostrar una realidad de Perú. Yo sé que tú perteneces a una red de gestores deportivos, que yo también por ahí estoy tratando de mirar, aprender lo que se va haciendo y poder conectarnos. Y hoy día esto nos permite el Zoom, la pantalla, nos permite poder traspasar la información y yo creo que también nos ha pasado la cuenta que cada uno está en su propia isla, luchando por personalismo de repente, y quizás a los actores también les cuesta mirar hacia el lado, que si nos reunimos y empezamos a hacer conversatorios, reflexiones, empezamos a hacer propuestas, porque yo siempre he dicho, los vecinos tienen mejor ideas que uno mismo. Ellos están ahí Mm. todo el día en la junta vecinal y piensan, ¿ahí qué? Es que ese deporte no va a funcionar porque los niños acá, miren, les gusta esto, entonces aterrizar desde ahí, que quizá un diagnóstico para la municipalidad, para el IND, cuando necesitan una oferta deportiva, o poder nosotros, los que estamos más un poco en el punto de vista de la gestión profesional, poder colaborar a las organizaciones deportivas que no saben cómo constituirse, cómo poder administrar un club, cómo poder postular a fondos, cómo poder ser un real impacto.
y lo que yo siempre trato de decir, Daniel, no depender una dependencia de los fondos. Yo siempre estoy tratando de liderar que así Mm. como a usted le gusta pagar, no sé, pues toda la semana una caja de bebida grande para el almuerzo, bueno, también puede pagar por Mm. deporte, por talleres, por gimnasio. Creo que también no mal acostumbramos también al chileno a que le den todo gratis. Si está gratis ahí, como Sí, que va. sí, y luego también yo quiero, digamos, desmitificar de repente porque muchas veces los dirigentes en nuestro país como que el tema del plato único, la completada, como lo dicen de manera como peyorativa, y eso es Correcto. una fuente de ingresos. O sea, de hecho, o sea, de hecho, bueno, pasa, en Valparaíso pasa con algunas compañías de bomberos que sus casinos son verdaderos restaurantes para todos los funcionarios y administrativos de las empresas del plan. Entonces, de alguna manera, y es una fuente de ingresos, o sea, hacer una completada, un plato único, es finalmente una fuente de ingresos que hace sostenible al club y le permite de alguna manera gozar de cierta autonomía, no depender del fondo, no depender de si le caigo bien al concejal, al Claro, alcalde, al el de diputado, turno, para claro. que... Entonces, y de la subvención finalmente que tiene cierta discrecionalidad en su entrega, y que está bien que exista, pero que de alguna manera sirva para cuestiones puntuales y no esperar que caiga la subvención finalmente para echar a andar las actividades del club. ¿Ya? Correcto, Eso. correcto. Sí, no, bien. Bueno, Dani, amigo, muchas gracias, mucho éxito por allá. Usted sabe que las puertas del norte del país, de Chile, Iquique, Cabancha, nuestra Sofi, Pica, Pozo Almonte. Hoy día estamos en la fiesta, Dani, de San Lorenzo, nuestro patrón, en el pueblo de Tarapacá, cerca de 200.000 personas, 150.000 personas se trasladan a esta localidad. El viernes es la víspera y a las 12 de la noche se espera el 10 de agosto, que es un patrón español a todo esto y que viene también acá, bueno, a darnos identidad y todo lo lindo que también está en nuestros pueblos. Perfecto. Y que me imagino que se hará una romería, se saca al patrón Sí, a... sí, los hace- bailes religiosos, muy parecido a la tirana, un cachito Ya, más chico, siempre he dicho yo, pero la diferencia es que la ya, tirana es como un acontecer más nacional, viene mucha gente de afuera, ya. de Porque son, Santiago, son las de mismas Tocopilla. comparsas, me imagino, los Sí, mismos trajes, sí. muy parecido Ya, la diablada, el baile ah, chino, perfecto. las morenadas, son Los muy sapos parecidos. caporales, ¿no? No, es muy lindo, muy lindo. La sopaipilla, no sé si comiste sopaipillas grandotas alguna vez en el norte. ¿Tú conocías el norte o no Sí. conocías Iquique? ¿Conocí por acá? Conozco Iquique, conozco Arica, así que, no, sí. Encantado, sobre todo el clima, me encanta el clima del No, sí, norte. eso es lo bello de aquí. Así que eso, Daniel, muchas gracias. Y bueno, vamos a estar en contacto por cualquier cosa. Así que lo dejo, despídase de sus últimas Nada, palabras ahí. solamente dejarte un fuerte abrazo a la distancia, Carlos, a ti, saludar a la audiencia, ¿verdad? Quienes van a ver, escuchar este podcast. Y nada, esperar que se haya sido, pasen un momento grato escuchándolo. Y bueno, me pueden contactar a través tuyo, cualquier cosa que necesiten, siempre a disposición. Así que eso, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao, chao, amigo, que esté bien. Nos vemos.